Buenos días, Manuel. Buenos días, Alejandro. Un abrazo hasta Chile. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, acá ya son tardes, pero buenos días por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pues bien, aquí haciendo corajes, pero ya estamos más tranquilos. Okay. Pues esta es la mesa de los periodistas, Manuel Hernández Borbolla y Alejandro Almazán. Tenemos aquí una lista de temas que queremos abordar, como bien comentaba Ernesto, uno de los temas que me parece a mí importante, que lo veremos en el orden que apareció la elección en Chile. Pero si te parece, Ernesto, para que ya empecemos con orden, sí. Adelante, tú, si quieres plantear con la primera pregunta para irnos en orden. Sale, pues bueno, pues salió este artículo que publica Javier Sicilia, mi querido Manuel Hernández Borbolla, Alejandro Almazán, Alberto, donde ya el propio presidente hace declaraciones al respecto, una vez que Javier Sicilia pues lo califica como casi el Hitler mexicano, quítale el casi, el Hitler mexicano que tenemos. El presidente respondió también ya a esos calificativos, pero no solamente de él, sino también de otros que pues están en el golpeteo ahí mediático. Pero me parece que el presidente Manuel, Alejandro, Alberto, toca también algunos otros temas que me gustaría abordar ahí. Así que vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando sobre ese respecto y regresamos con ustedes a comentarlo. Vale. Y van a darse los cambios, porque hay una revolución de las conciencias, porque ya no es más de lo mismo, ya la gente está muy despierta, muy avispada. Por eso es el coraje de los que se consideraban líderes de opinión, los que manejaban supuestamente la opinión pública. Pues ya no, ahí los veo. La señora Dresser, así es Denise Dresser, ¿no? Un acuerdo que emito, que es como un memorándum para que se avancen los trámites y empujar el elefante. Lo confunde y dice: se ha dado un golpe de Estado. Hay un conflicto en un centro de estudios, el CIDE, y hay diálogo o no diálogo, están en eso, ¿no? Y dicen, es como el 68, una desproporción, pero además otro intelectual famoso, Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta? A ver cuáles son las pruebas que tiene. Dice que soy Hitler, Wieland, por el coraje de que pues se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son.
conservadores. Pero esto es muy interesante porque si no se estuviese llevando a cabo este cambio, pues ellos seguirían no solo simulando, sino engañando a muchos. Y yo diría, afectando con ese pensamiento retrógrada, irracional, a los jóvenes. Pero si no se da el debate, aún siendo a veces rudo, todo seguiría igual. Manuel Hernández Borboya, publicaste un hilo en Twitter que me pareció muy interesante, como todos los que publicas, claro, pero en este en particular por el tema que abordamos el día de hoy. Entre otros elementos que tú planteas, señalas algo que me parece puntual. Las élites de la comentocracia, para utilizar un término de uno de esos miembros de la comentocracia, Jorge Castañeda, se han basado en un modelo de país o de quién sabe qué, que tiene que ver más con la cuestión económica que con las humanidades, con las ciencias sociales. Y a partir de ese análisis han matizado, han filtrado toda su existencia intelectual, al menos públicamente, porque estoy seguro que en privado no sé qué planteamiento pueden llegar a tener, pero han estado muy matizados por esto, que tiene que ver, sí, con una concepción de su forma de entender la vida académica, intelectual y política del país, pero también, por supuesto, por los intereses económicos, el que paga manda al final del día. Cuéntanos un poco de esto que tú planteabas, Manuel, y que va justamente a uno de los elementos centrales de por qué parece estar ocurriendo algo que a mí también parece puntual, que leí por ahí en redes sociales para definir lo que sucedía, por ejemplo, con Jan Meyer y con otros intelectuales, la chumelización de la academia de los intelectuales. Cuéntanos un poco sobre esto, Manuel. Sí, pues yo lo que veo detrás de todos estos pues exageraciones por parte de algunos articulistas y comentócratas es realmente el contexto de una lucha de clases, o sea, es lo que yo veo de trasfondo. Muchos de los señalamientos contra el gobierno, o sea, en las últimas semanas lo mismo López Obrador ha sido Hitler, Pinochet, Hugo Chávez, Trump, Santiago Abascal de Vox. O sea, las comparaciones son completamente disparatadas, o sea, no atienden a los contextos históricos, pues, a conceptos mínimos de ideología, de dónde surgen estos personajes. Entonces, esta descontextualización intencional, yo creo que una parte es intencional y obedece a una disputa política, y la otra parte, pues, es ingenuidad e ignorancia, porque a final de cuentas, el régimen neoliberal no solo fue un modelo económico y un proyecto político, fue también un proyecto cultural en el que se educó a la gente para que predominara una visión tecnocrática de la realidad a través de cifras, de crecimiento económico y democracias liberales, que es básicamente de lo que saben hablar los comentócratas que aparecen en espacios de privilegio en los grandes medios corporativos. Tú les tocas temas de antropología, de historia, de filosofía y no saben absolutamente nada. Y eso pues tiene una intencionalidad política, o sea, porque al final de cuentas se educó durante mucho tiempo, durante todo el régimen neoliberal, a que la gente atendiera a estos asuntos del crecimiento económico, de las cifras, de las estadísticas, pero no querían ahondar en temas como la historia, porque pues obviamente una sociedad que está preparada en estos temas, como conoce el contexto histórico, pues va a ser más difícil que logren pegar estos disparates de comparar a la Cuarta Transformación con el Tercer Reich, ¿no? Entonces, yo sí veo que en estos señalamientos sí hay un tufo clasista muy, muy, muy fuerte. O sea, los señalamientos contra el populismo de que hace Sicilia al equiparar a López Obrador con Hitler, pues son prácticamente el mismo discurso que Enrique Krause, en contra del populismo.
Y yo en lo personal, pues tengo también un problema muy serio con la manera en que usan este término de populismo, ¿no? Porque ahora resulta que cualquier líder popular que tiene la posibilidad o tiene el arrastre para movilizar a la gente a las calles y pronunciarse en ciertos momentos, manifestarse en actos políticos, cosas de este tipo, pues ahora resulta que todos son unos perversos manipuladores de masas que saben cómo llegarle a la gente y que los están utilizando, porque a final de cuentas estas arengas en contra del populismo, que no son particulares contra López Obrador, la derecha latinoamericana e internacional, pues lo ha hecho con todos los líderes populares, sobre todo en América Latina, que se han opuesto a las estructuras oligárquicas de sus respectivos países, ¿no? Entonces, estas arengas en contra del populismo realmente, pues parten de un argumento bastante absurdo de que la gente es tonta, de que el pueblo no sabe y se deja manipular y seducir por estos líderes carismáticos. Y en ningún momento estos personajes se plantean siquiera la posibilidad de que pues esa carisma o esa simpatía de los líderes carismáticos pues puedan tener alguna resonancia o puedan estar haciendo empatía con un sentimiento que está ahí abajo, entre el pópulo que tanto desprecian los comentócratas elitistas, ¿no? Entonces, realmente lo que yo veo en todas estas arengas es una lucha de clases. Las élites intelectuales que florecieron durante el régimen neoliberal están muy, muy, muy molestas por este cambio de régimen político que vino a partir de 2018, porque pues los ha evidenciado y ha hecho cada vez más notorio que muchas de sus opiniones y de sus análisis son en realidad parte de una disputa política de la clase dominante para mantener su hegemonía sobre las clases trabajadoras que ahorita pues están rebelando y tiene un poco que ver con esa concepción que dice López Obrador sobre la rebelión de las conciencias. Yo sí veo que algo hay de eso, no sé si en los mismos términos que plantea el presidente, pero sí creo que tiene una cierta dosis de razón, porque el nivel de politización que vemos hoy en México, pues no lo veíamos hace 10 años, o al menos yo no lo percibí así. Ya, gracias, Manuel. Pues Alejandro Almazán, precisamente la revolución de las conciencias. Y aquí estamos hablando de personajes, hoy hablaba en la mañanera también el presidente, pues de que había leído algún tuit o algo de alguien que decía que se había arrepentido de haber seguido a Javier Sicilia o al Movimiento por la Paz. Abraham Mendieta. A Abraham Mendieta. Bueno, y quienes hicimos la cobertura, me parece que también hay que matizar algunos aspectos, ¿no? O sea, es decir, que están simulando o engañando. Me parece que ahí se están tocando otras cosas. Puede ser que algunos sectores, me refiero en este caso Javier Sicilia, pues es que pertenece, es víctima de un hijo que fue asesinado, primero desaparecido, después asesinado, y después que le tocó pues encabezar un movimiento que se hizo un movimiento emblemático y que terminó en lo que después terminó, pero que gracias a ese movimiento se fueron gestando una serie de colectivos y colectivas de madres y padres en búsqueda. Hay esta clase de intelectuales, como bien se señala, que ciertamente se convirtieron en una élite y se habían apoderado del discurso en los medios. Y no hablamos solo de los de derecha, ¿no? También había algunos de estos columnistas o articulistas, por un caso, Denise Dresser, por poner solo un ejemplo, y otros que también eran de alguna manera de derecha muy conservadores, pero estaban en medios que en teoría eran de izquierda. Y sí se apoderaron de un discurso. Creo que poco a poco fueron emergiendo pues ya otros actores, otros periodistas también, que fueron o fuimos emergiendo y saliendo un poco de la oscuridad, gracias también al internet, a las redes sociales y a otros tiempos políticos. Pero en esta parte, Alejandro Almazán, sí identificas que hay una revolución de las conciencias, como bien matizaba Alejandro, no sé si esa sería la expresión,
Y en esta connotación o contexto que le quiere dar el presidente, ¿cuál es tu mirada ahí? Pues sí, mira, bueno, varias cosas, ¿no? O sea, contestando lo de la revolución de las conciencias, yo creo que lo que ha hecho el presidente o que ha logrado que una parte del pueblo haga es como ya, como reclamarle también a la prensa, ¿no? Empezarle a exigir a la prensa un poco más de seriedad, ¿no? Yo la semana pasada que estaba lo del informe, esto del presidente, de pronto fui a la vuelta de Palacio Nacional en Catedral y había una fila enorme en Guatemala número 20, ¿no? Donde está la chocolatería de los hijos de López Obrador, y estaba la gente ahí formada, y yo preguntándoles, oiga, ¿qué pasó? No, 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 pues es que como hicieron una nota muy mala, pues bueno, le tratamos de dar la vuelta a la noticia, ¿no? Es decir, no sé si eso sea una revolución de las conciencias, pero lo que sí sé es que la gente exige ahora más, ¿no? En un sentido hacia los medios, ¿no? Creo que también sí, es gente que, bueno, que poco a poco se ha ido informando también de muchas situaciones que para ella pues, era desconocida porque no tenían redes sociales o por la misma censura de los medios o por la misma ideología que tienen los medios de comunicación, ¿no? Es, digamos, por una parte, ¿no? Lo de la revolución de las conciencias. Otra cosa que me parece importante de este tema que estamos haciendo y que, ¿no? Tratando y que lo dijo Nájar muy bien, es esto de cómo la mayoría de todos estos columnistas, bueno, también lo dijo Manuel, todos los columnistas, analistas, desgraciadamente están atravesados por el capital, ¿no? Y su ideología parte de que el empresario genera riqueza y que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, desde ahí ellos están razonando su mundo y pues está complicado porque el mundo no es así. Es decir, sí, sí, el mundo neoliberal es así, pero el mundo, el real en el que uno quiere vivir no es así, ¿no? Nosotros no somos pobres porque queramos, ¿no? Y los empresarios no necesariamente generan riqueza o generan empleos, ¿no? Pero pues son ideas que han estado ahí como muy marcadas de hace muchísimos años, décadas, ¿no? Entonces ellos están razonando sobre ello, ¿no? O sea, el propio López Obrador, en esto que vimos, ¿no? Que ustedes pasaron en estos minutos, que se habla de golpe de Estado, lo del CIDE comparando con el movimiento 68, Aguayo diciendo que es Díaz Ordaz, digo, casi les faltó que ahora en las explosiones, esta explosión que hubo en la Pensil de un tanque de gas la compararan con San Juanico, ¿sabes? O sea, cosas así muy absurdas, ¿no? Me parece que incluso el término de la chumelización es muy bueno, ¿no? Porque en efecto, a eso han llegado. Ahora, por el otro lado, y lo dice muy bien Ernesto, hay un Sicilia, y yo quiero quedarme con ese Sicilia, con el Sicilia que la víctima, le matan a su hijo, que sale y que en este recorrido que hace tanto en México como en Estados Unidos, en estas caravanas, pues bueno, arrojó luz sobre ese horror que estaba ahí escondido, ¿no? Es decir, sabíamos que había mucho desaparecido, fosas, etc., pero bueno, él al final arrojó ahí la luz. Creo que yo me quedo con ese Sicilia. A mí no me gusta el Sicilia que se hace acompañar por Emilio Álvarez y Casa, o que se hace subsidiar por los perredistas de estos de Nesa, como los Bautista, ¿no? O sea, ese Sicilia, el político, me parece que no, yo no coincido con él, con ese Sicilia político, pero sí con el Sicilia que salió y que sacudió a mucha gente y que se atrevió, ¿no? A salir. Yo incluso llegó un momento en que Sicilia dijo, no, yo ya no quiero ser el protagonista de esto, y empezó a darle la voz a muchos padres y madres de desaparecidos, ¿no? De víctimas. Y ese es el Sicilia, a mí me parece que era el que llegaba a todos, ¿no? El Sicilia que escribe López Obrador casi es Hitler, no, o sea, ahí no me parece, creo que está muy desproporcionado, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues tiene que ver también mucho con sus relaciones personales, ¿no? De Sicilia. Entonces, pues ni hablar, como todo ser humano, pues Sicilia tiene claros y oscuros, ¿no? Y bueno, pues al final, ojalá que se quede este personaje, Sicilia, como el que arrojó luz
sobre el horror que no veíamos, ¿no? Ojalá que así lo recuerde la historia y no se empiece a deformar, porque pues bien lo dice Manuel, ¿no? Casi dice lo que ha estado diciendo Krause, solamente que con otro tipo de palabras, ¿no? Pero con la misma narrativa, pero otro fraseo, ¿no? Y ojalá que pues no sé, a mí me parece que Sicilia era más importante, ¿no? Cuando era la víctima y estaba exigiendo justicia, pero cuando se vuelve el analista político o el opositor, me parece que se equivoca. Porque vemos movimientos muy interesantes y también muy revueltos, Manuel. ¿Por qué lo digo? Por un lado, tenemos a este proceso de envilecimiento de algunos opinadores de la comentocracia, pues que en algún tiempo eran indispensables, a quienes se tenía que consultar para saber, sentir el pulso de la República, utilizando el término de Chumel. Y resulta que no, resulta que una elección presidencial de la magnitud como la que vivimos en 2018, pues los quitó del centro de atención de esa pedestal en el cual se les había posicionado durante mucho tiempo. Y ahora están en un proceso, pues, que ellos ya lo vemos todos los días con sus opiniones, de las exageraciones, las advertencias de que cualquier cosa que suceda ya están tratando de compararla con episodios muy duros, dolorosísimos de la historia de México, y con ello olvidan de entrada que se inscriben dentro de este marco de la oposición continental al progresismo, porque esto que vemos aquí también ocurre en Chile, ocurre en Argentina, y ha ocurrido en otros países donde un régimen, pues avalado por muchas personas, democrático, empieza a quitar privilegios. Están identificando pues con estos sectores que hay en otras partes de América Latina. Pero al mismo tiempo vemos también un proceso que empieza a decantarse. El PRI ya se dice que ya no quiere ser neoliberal, ya está en una nueva transformación, como es la evolución de las especies, pues sí, el PRI está en ese proceso, y el Partido Acción Nacional ya se sentó a dialogar, una parte del PAN, con el secretario de Gobernación, y estos intelectuales siguen su misma ruta cuesta abajo. ¿Qué es lo que pasa? Y tenemos, por supuesto, a Claudio X, a quien ya no pelan en este nuevo grupo político llamado Frente Cívico Nacional. Como que las cosas empiezan a ubicarse, a caer por su propio peso, y dentro de todo este marco, quien sale prácticamente igual es el presidente de la República, es el movimiento político que encabeza. ¿Cómo ves tú esta revoltura que vemos en estas semanas, meses, y con miras a lo que viene, 2022 primero y el 24 después? Sí, es que como bien lo comentas, Alberto, si centramos el tema únicamente en la figura de López Obrador, pues nos vamos a perder, porque el tema es mucho más amplio, tiene una base social más arraigada, y por eso no es un caso exclusivo el mexicano, no es exclusivo de un personaje como López Obrador. Ha pasado en Ecuador con Rafael Correa, pasó en Brasil con Lula da Silva, en Bolivia con Evo Morales. Es decir, en todos lados donde ha habido este cambio o esta ruptura entre la oligarquía neoliberal con gobiernos populares, pues vemos que se reproducen muchos de estos esquemas y señalamientos. En concreto, por eso yo hacía mucho énfasis en esto del populismo. Yo en fechas recientes he estado como retomando a un gran intelectual como Antonio Gramsci, el que era considerado el marxista de las superestructuras, para explicar un poco a la gente cómo funciona esta hegemonía. Gramsci lo que decía es que la hegemonía de esta clase dominante no solamente tenía un brazo o un pilar político a través de que son los que controlan el Estado, la presidencia de la República, el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Todo el aparato burocrático. Un pilar económico, que a final de cuentas son los dueños del dinero también, los grandes empresarios, los dueños del capital, pero que sobre todo esta hegemonía tenía un componente cultural, es decir, que esta clase dominante educaba a las clases trabajadoras para la obediencia, para la sumisión. ¿Y cómo se educaba? Pues a través de los aparatos ideológicos del Estado, la escuela, sobre todo las universidades, nótese el tema universidades,
que viene muy a colación con las élites académicas y su molestia, ¿no? Pero también los medios de comunicación, que es un componente que hoy en día pues tiene un peso mayor, incluso yo diría que otras estructuras de antaño, como la iglesia, ¿no? En su momento. Hoy los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, ahora el Internet, pues juegan un papel importante en esta disputa política. Y lo que pasa es que a raíz tanto el cambio de régimen político como el auge de las redes sociales, pues esta hegemonía cultural que tenían estas élites, pues se ha ido desmoronando. Hoy les cuesta muchísimo trabajo imponer una narrativa en la agenda pública. Y por eso yo creo que están un poco desesperados y recurriendo a figuras bastante exageradas y forzadas, que no tienen un sustento real, pero que buscan generar escándalo, buscan que se hable de estos analogías disparatadas para ver si una les pega, ¿no? Pero realmente pues lo que estamos viendo es un contexto de lucha entre estas élites. Y yo lo que sí creo es que sería muy preocupante que con el cambio de régimen político que hemos vivido desde 2018 para acá, se vayan a mantener estas mismas élites intelectuales en sus espacios de privilegio. Yo sí creo que tiene que haber un recambio de estas élites, porque como lo hemos visto, pues ya sus planteamientos están por demás caducos, rebasados, obsoletos, divorciados de la realidad. O sea, pasaron tanto tiempo en sus cubículos, encerrados en sus oficinas, en sus espacios de televisión, en su privilegio, en su burbuja, que no se dan cuenta de lo que está pasando en las calles, en lo que pasa en los semáforos, en las fábricas, ahí en donde están los trabajadores en el día a día, cuyo sentimiento y cuyo situación es completamente otra, porque a final de cuentas la crisis del neoliberalismo pues acabó siendo la motivación principal para este cambio de régimen político. Y muchos de estos comentócratas elitistas durante mucho tiempo ocultaron los estragos del régimen neoliberal. Yo cuando investigaba de estos temas me sorprendía pues cómo se tapaban y cómo se ocultaban todos estos asuntos, cuando es la explicación más elemental y más sólida que existe hasta la fecha para entender el contexto actual de México, ¿no? Entonces, en lugar de decir claramente que había habido un desastre neoliberal que había provocado la migración, el Fobaproa, etcétera, etcétera, que es otro tema que también han callado estos comentócratas elitistas, usaban eufemismos como, bueno, pues es que la transición a la democracia no es perfecta, tiene sus fallos, ¿no? Sí, dos fallos que se incluyen dos fraudes electorales en 2006 y 2012, ¿no? Es decir, la manera en que suavizaban, matizaban, minimizaban todas estas críticas, a final de cuentas era funcional para el régimen neoliberal. Y por eso muchos de estos comentócratas elitistas, pues los veíamos muy felices ahí tomándose fotos con algunos políticos emblemáticos del PRI, del PAN. En fechas recientes también por ahí salió la foto de Jan Meyer, el historiador del CIDE, pues muy feliz ahí firmando a favor de Margarita Zavala, ¿no? Avalando el calderonato. Entonces, para los que crean que no tiene connotaciones políticas, conflictos como los del CIDE, que ahora vienen con el disparate de quererlo comparar con la masacre de Tlatelolco y el 68, pues bueno, ahí es cuando en esta desproporción quedan evidenciados y envilecidos muchos de estos comentócratas que durante un tiempo tuvieron cierto prestigio entre ellos, entre su camarilla, pero que esto se está desmoronando de manera pues muy, muy, muy clara. Y fíjate que yo no sé qué pueda pasar ahora que dice Alberto o sea, y que estamos viendo, ¿no? Como empresarios o como una parte del PAN se van a sentar con López Obrador, ¿no? O los priistas que están buscando. Y yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué van a hacer estos intelectuales, ¿no? Sus aliados, porque pues ellos se siguen tirando mierda, pero los políticos ya están viendo por sus propios, ¿no? Por su propio interés, por recuperar sus privilegios, ¿no? Digo, yo veo este acercamiento del PAN como diciendo, no, pues no, o sea, no vamos a poder con el presidente, ¿no? Mejor sentémonos y recuperemos de lo perdido, o sea, pues algo, ¿no? Porque pues está terrible. Y yo creo que esta oposición de papel, ¿no? Chafa, va a dejar a su suerte a muchos de estos intelectuales y a muchos de estos comentócratas, ¿no? Porque pues solamente ellos van a tratar de salvarse, ¿no? Pero ya lo veremos. Ojalá ocurra para que veamos exhibido ya totalmente a estos comentócratas y ya venga un relevo realmente de generación natural, orgánico, ¿no? Porque pues estos tipos al final no se van a ir, van a seguir opinando, ¿no? Van a seguir queriendo ser esa voz,
aunque digan fake news, ¿no? Yo creo que decían los zapatistas con respecto de los articulistas de opinión, que les decían los opinólogos, que les faltaba ser choferólogos para que entendieran un poquito lo que estaba pasando luego en el país y que tendrían que estarlo recorriendo. Ahorita en estos días, Manuel, Alejandro, hemos estado presentando una serie de programas en perspectivas a propósito de un libro que publicó la doctora Violeta Núñez, La economía de la cuarta transformación. Iniciamos con dos economistas, uno que dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es neoliberal y el otro que dice que no es neoliberal, que están, posiciones encontradas sobre qué tan neoliberal es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer tuvimos el otro programa, que es qué tan socialista o comunista o marxista es la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego seguimos con los keynesianos y los neoclásicos y cada uno va haciendo su planteamiento. Finalmente, a lo que vamos, por lo menos con estos 4 economistas, 5, con la doctora Violeta Núñez, pues es que dicen que no hay una manera de definir el programa de gobierno de la cuarta transformación. No hay, ¿no? Simple y llanamente porque tiene pues pedazos un poco de todo. Y eso es en la forma también en la que está operando. Esta parte que se perdieron ahora los opinólogos y que les está costando trabajo aceptar que ya no tienen la influencia o incidencia que antes se tenía. Eso, bueno, nos queda claro que se está viendo. En el caso de Javier Sicilia, hablar de compararlo con Hitler, pues sí es una desproporción lamentable. Pero bueno, creo que es nada más se evidencia cuando alguna clase política empieza a perder el sentido de la proporción frente a una pérdida de algo que antes tuvo durante décadas y que ahora ya no la tiene. Uh-huh. El punto ahorita aquí con el presidente Andrés Manuel López Obrador es que si hay algún contrapeso, porque no todo es perfección y no todo es defensa, ultranza de lo que hace o dice el presidente López Obrador. Y en esa lógica, pues está la oposición tratando de buscar. Ahorita bien señalaban ustedes, pues ahí está el PAN y ahí está el PRI, que si se acercan, que si no, viendo que intentan ganar. Y está otra vez este grupito, en esta ocasión, que quiere encabezar Emilio Álvarez y Casa. Hablando y pasando al siguiente tema, pero vinculándolo, el otro show que se sigue presentando en la Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, pues ayer el show le tocó al senador Emilio Álvarez y Casa. Esto fue lo que dijo y quisiera regresar a comentarlo ahorita, que lo comente con ustedes. Okay. ¿Leonardo? ¿Aló? ¿El video de Emilio Álvarez y Casa? Ese testimonio de la liliteguización de Álvarez y Casa. Ese es tal cual. Tremendo histrionismo, pero hay que verlo también de quién viene y cómo viene. El show de Emilio Álvarez y Casa. Vamos a verlo, por favor. Muchas y muchos de nosotros dimos la batalla en el periodo de Calderón, en el periodo de Peña y otros, o antes incluso desde el 68. ¿Y cómo va a haber reparación del daño y garantía de no repetición si donde se cometieron las violaciones y las atrocidades ni siquiera hay presencia de las Fuerzas Armadas? Tercero, no, por supuesto que no solo en este sexenio. No, claro que sí, Gonzalo. Claro que sí, te puedo invitar y te doy los casos y platicamos. No se permiten los diálogos, claro, senadores, sí. Por favor. En las disculpas públicas no hay representantes de las Fuerzas Armadas, Gonzalo. Te lo estoy diciendo con absoluta certeza. No van a las disculpas públicas. Desaparecieron el campo militar de Culiacán y ni siquiera hubo un representante del ejército. ¡No piden disculpas! ¿Cómo va a haber garantía de no repetición si no hay un solo militar? ¿Qué es eso de disculpa pública o garantía de no repetición?
La militarización está por todos los fueros en este gobierno. No pueden defenderla. Lo que está pasando es la derrota de la democracia por la izquierda. Eso es lo que está pasando, Gonzalo. No lo defiendas. Es inadmisible que la izquierda defienda la militarización como lo está haciendo. Puedo entender que apoyen al presidente, pero no se derroten en su lucha política contra la militarización, Gonzalo. ¡Es inadmisible! Pues bueno, viniendo de un senador que usó precisamente a ese movimiento por la paz para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que usó al Partido Acción Nacional, al candidato Ricardo Anaya, para ser senador, para pararse ahí a decir estas cosas, que usó al Partido Acción Nacional, y que hay ahí algunas imágenes que ahí si las puedes ir pasando, Leonardo, pues donde pues este senador, hoy senador, pues es uno de los casos más penosos y lamentables y que ha generado tanta indignación porque usó precisamente el dolor de la tragedia de las personas desaparecidas, y que se pare ahora a decir esto, y que por una parte pues se está hablando de la militarización y que es un tema que sí preocupa y ocupa, y por el otro lado este tipo de shows mediáticos, sabe que está a cuadro, sabe que lo están filmando, sabe que Ciro Gómez Leiva ya lo está sacando a cuadro. ¿Qué decir ahí, Alejandro Almazán? Pues la triple moral de Álvarez y Casa, ¿no? O sea, desgraciadamente creo que algunos en algún momento, hace muchos años, pues le creímos, ¿no? Decíamos, sí, claro, este hombre, ¿no? Ve por los derechos humanos, pero no veíamos la otra parte, ¿no? De Álvarez y Casa, sus ambiciones, ¿no? Políticas, su propio interés. Mira, a mí lo último que supe de Álvarez y Casa es que está metido en lo del movimiento canábico. Yo por eso me separé un poco de ahí, porque anda ahí financiando a los compas, que está bien, porque se necesita dinero, ¿no? Porque pues no es un movimiento fácil, ¿no? Hay que pelear por la legalización de la marihuana, por supuesto, pero Álvarez y Casa está muy metido ahí. O sea, a mí me parece que es un ser muy oscuro, ¿no? Que ante la gente, bueno, públicamente sale y dice, no, pues yo soy ahora sí que una víctima y soy defensor de derechos humanos, pero por atrás es un personaje bastante oscuro, ¿no? Yo la verdad es que no le daría las llaves de mi casa, ¿no? Nunca, ¿no? Son de esos personajes a los que no confío, ¿no? Sé que tuvo sus momentos, igual como Sicilia tuvo sus momentos también de gloria, y ayudó a que se supieran algunas cosas del país, pero bueno, pues desgraciadamente tiene sus propios intereses políticos, no coinciden con los de la mayoría, son intereses más individuales, y yo creo que ahí es donde viene el problema de Álvarez y Casa con la mayoría de los ciudadanos, porque pues solamente él está viendo por sí mismo, ¿no? No se da cuenta. Es una pena que no haya una autocrítica de su parte, pero bueno, se va a ir hundiendo poco a poco. O sea, ahorita yo no había visto esto que hizo ahí en la Cámara, pero bueno, está todo descompuesto, ¿no? O sea, ya llegan a la rabia, es decir, ya no hay un racionamiento, ya no hay una inteligencia, ¿no? En los discursos, es más bien la rabia. Ya solo les falta aventar escupitajos y mentar madres, ¿no? O sea, perdón, pero pues, sí se ve la frustración de personajes como ellos, ¿no? Pues sí, se ve justamente esa desesperación. Le podemos poner otros adjetivos que querramos, podemos hacer mofa de las actitudes, de los planteamientos, de los desfiguros, el virus de Lili Telles, como alguien dice en el chat, que se ha extendido. Y yo cuando veo al senador Álvarez y Casa, sí, los elementos que plantea Ernesto me parecen muy atendibles. Yo creo que si lo hubiera planteado otro personaje con otra calidad moral y en otro tono, sí hubiera sido una llamada de atención a lo que dijo, porque, ojo, que en el fondo del asunto hay algo de razón en lo que plantea Álvarez y Casa. O sea, está como complicado que la izquierda defienda el proceso de militarización, de empoderamiento de los militares, la participación cada vez más amplia de las Fuerzas Armadas en espacios que le corresponden a la vida civil. Y yo insisto, el presidente López Obrador tiene posibilidades de corregirlo y de mantenerlos bajo control, pero ese carisma y ese respaldo no se hereda. Quien sea su sucesor va a enfrentarse con un problema, o sucesora, un problema fuerte, porque regresar a los militares
a los cuarteles ahora, que ya están hasta en fideicomisos y no sé qué tantas cosas, va a estar muy complicado. Te quiero pedir una opinión. Y lo hemos comentado aquí, ¿no, Alberto? Esta parte de la militarización, o sea, estamos en contra, o sea, los que estamos aquí platicando, por supuesto que no lo vemos bien, ¿no? O sea, es decir, sí hay algo en el discurso de Álvarez y Casa, como bien lo dices, que tiene razón, pero él no es el personaje indicado y no se da cuenta que no es el personaje indicado, ¿no? O sea, debería de ceder, ¿no? A decir, no, pues hay alguien más que lo puede decir, ¿no? Sin embargo, ellos quieren seguir siendo los protagonistas de esta historia, ¿no? Perdón. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Yo por eso insisto en esta categoría de la lucha de clases, ¿no? O sea, a final de cuentas, como pasaba con el PRI y el PAN durante el régimen neoliberal, este bipartidismo de derecha, que a veces se peleaban algunas elecciones estatales o la misma presidencia, pero que en los grandes temas se ponían de acuerdo, pues lo mismo pasa con estas élites o con estas clases altas que tenían acceso a aparecer en estos espacios, a ser senadores, a la clase política, digamos, que podrían estar en desacuerdo en algunos temas, pero en los grandes asuntos, pues acababan finalmente pues haciendo pacto, ¿no? Entonces yo creo que es una categoría muy, muy, muy necesaria que necesitamos para entender lo que está pasando, porque personajes como Sicilia, como Álvarez y Casa, pues fueron críticos en algún momento hasta cierto punto, pero pues ya, o sea, ahí es cuando saltan las incongruencias, ¿no? Álvarez y Casa está furioso ahora, rabioso, desencajado, haciendo ahí show mediático en el Senado, pero está aliado a la bancada del PAN, que fueron los que empezaron la militarización del país. Entonces, entender este asunto de la militarización, yo también tengo mis críticas, ¿no? Pero si no entendemos que el trasfondo de la militarización dentro de la 4T obedece a un intento de López Obrador para impedir precisamente un golpe de Estado, como ha pasado históricamente en América Latina, pues nos vamos a perder completamente en la discusión. No es lo mismo los matices y la manera en que se ha militarizado el país con López Obrador, que, digo, nos guste o no, no hemos visto tantos casos graves de violaciones de derechos humanos como el sexenio anterior. No hemos visto casos como Tlatlaya, Tanguato, la masacre de Apatzingán, la masacre de Nochistlán. Es decir, se ha tratado de contener un poco más al ejército, se le han dado tareas civiles, se le ha dado demasiado poder. Yo estoy de acuerdo y creo que es algo preocupante que hay que discutir, pero que ahora no vengan los que se alían con el PAN y con el Calderonato y que ahí estaban de aliados políticos de Margarita Zavala, de Felipe Calderón, a decirnos que está muy mal la militarización de ahora, que empezaron aquellos que le entregaron la seguridad pública a García Luna. Es decir, es aquí cuando se desmonta la hipocresía y la farsa. O sea, igual la gente que ahora está con que la derecha que le critica a López Obrador los altos niveles de violencia del país que ellos mismos provocaron, pues es un despropósito. Entonces, si no entendemos y no vamos a las causas fundamentales del problema, es decir, a la raíz de los asuntos que están ahí en la base, en fenómenos sociales y políticos de más amplio calado, pues va a ser más fácil que nos creamos estas narrativas y estos disparates que tratan de señalar culpables específicos a crisis estructurales que llevan décadas gestándose. Y vuelvo a lo mismo, el trasfondo es que estas élites derrotadas en el 2018 no quieren reconocer públicamente el desastre que provocaron durante 30 años de neoliberalismo. Es decir, ¿qué esperaban que ocurriera en el país? ¿Cómo no esperaban que hubiera violencia después de la manera en que se precarizó el trabajo y el empleo de la gente, la manera en que se expulsaron a millones de migrantes a Estados Unidos que no tenían posibilidades de conseguir aquí un empleo para comer? O sea, ¿qué esperaban que pasara? ¿Que fuera esto una desgracia permanente? O sea, ¿cuánto tiempo esperaban que liberalismo con todo y el control de los medios de comunicación tan grande que tenían? Porque recordemos que las televisoras hasta hace unos años ponían presidentes. La debacle que tienen ahora las televisoras creo que también es muy emblemática de esta situación, de cómo ha cambiado la correlación de fuerzas a nivel social y esta correlación de fuerzas, de cómo se han empoderado algunos sectores populares a raíz del cambio de régimen político. Es algo que no terminan de digerir y yo creo que también se pierden mucho en enfocarse demasiado en López Obrador sin atender que López Obrador
pues es consecuencia de un clamor popular que utilizó a un líder social para detonar este cambio en la sociedad mexicana. Es decir, si entendemos el momento actual únicamente a partir del filtro de López Obrador, que López Obrador es un político hábil que manipuló y convenció a la gente y los engañó, pues están completamente perdidos en sus análisis de la realidad mexicana. Es completamente al revés. La gente puso allá a López Obrador a pesar de que los otros tenían el control de las estructuras. Entonces, yo creo que si no atendemos a eso que está cocinándose en la base, pues no vamos a entender lo demás, ni estas arengas circenses que vemos a diario entre las élites, ¿no? Sí, incluso en el 2012, perdón, cuando perdió la elección, bueno, metieron ahí mucho dinero de Monex y todo, pero si tú veías un poco las posibilidades que tenía López Obrador eran nulas hacia el 2018, ¿no? O sea, dices, no, o sea, le va a pasar un poco como a Cárdenas. O sea, yo sí coincido en lo que dice Manuel, que al final fueron las masas las que lograron decir, bueno, ¿dónde está el líder social? Y ese era López Obrador. O sea, hubiera salido alguien más, a lo mejor hubiera salido... La gente fue la que logró poner ahí a López Obrador, a pesar de que tenía toda la estructura en contra, porque López Obrador ya lo había intentado en 2 ocasiones anteriores, pero no estaba... Yo siempre hago la metáfora de que para freír unos huevos, pues tienes que tener aceite, que en este caso sería el líder social, y pues tiene que estar también caliente la sartén, porque si no, pues va a ser muy difícil freír los huevos sin esos 2 componentes. Una metáfora muy particular de Manuel. En Mexicali no están de acuerdo, ¿eh? En verano Mexicali le echas así, güey, a la tierra. Sin aceite, cabrón. En el cofre de la OFE. Oye, bueno, para cerrar, que ya se nos fue el tiempo, pues aprovechando, Alejandro, estás en Chile, está el proceso electoral. Y pues se rumora ahí que la derecha va a regresar, o más bien se va a imponer, no se ha ido, ahí está, y va a volver a ganar. ¿Qué decir? ¿Cómo estás midiendo ahí? ¿Cómo se está midiendo el país? Pues mira, yo te doy información que básicamente le he mamado a mi esposa, ¿no? Porque pues la estoy escuchando todo el día, veo a sus amigos, ¿no? Y ella pues es la chilena. Y lo que yo te puedo decir es, la ultraderecha está muy fuerte, con José Antonio Kast, que es prácticamente un admirador de Pinochet, ¿no? Un nazi, ¿no? Terrible. Bueno, su padre, por ejemplo, se afilió al partido nazi sin que se lo pidieran. De hecho, era menor de edad cuando se afilió, entonces pues, ese es el papá de Kast. Y tiene unas historias muy tenebrosas Kast, ¿no? En el sentido de derechos humanos, ¿no? Etc. O sea, es un hombre que viene a arrasar el ministerio de la mujer, que viene contra los migrantes, quiere poner una zanja, su muro como Trump, ¿no? Entonces, ese candidato fue el que salió en la primera vuelta, como ganó con 28 puntos, y el otro es Gabriel Boric, que quedó con 26. Gabriel Boric es el de la izquierda, del centro izquierdo, pero va en compañía con el Partido Comunista, y de ahí la extrema derecha se ha agarrado pues, para crear todo un pánico del comunismo, etc. Pero ha habido una épica, una narrativa épica, digamos, muy, muy particular. El día de la elección de Chile y que sale Antonio Kast, a las horas siguientes en Twitter empezaron los memes, empezaron a crear la comunidad tuitera y de todas las redes sociales, empezaron a crear memes en el sentido de apoyo a Boric, ¿no? Y empezó a crecer el apoyo, ya. Lo primero que idearon los chicos fue meter a Piolín con Boric. ¿Y por qué a Piolín? O sea, ¿por qué a este dibujo animado? Porque es el dibujo animado de las abuelas y de las mamás acá en Chile, ¿no? Y que podían identificar un poco más a Boric. Entonces empezó toda esta épica. Hasta este momento, muchos cantantes, muchos de la comunidad cultural, artística, educativa, académica, etc., han salido, ¿no? Bueno, incluso hasta Roger Waters, ¿no? Ha salido a decirles, oigan, voten por Boric, ¿no? Hoy las encuestas están muy parejas, la gente, yo ya hemos platicado con algunos periodistas y algunos políticos de acá, y todos están muy tensos, no saben qué va a pasar, creen que sí, que José Antonio Kast podría ganar, que sería algo desafortunado para Chile, porque bueno, pues viene todo este movimiento pues fascista, ¿no? Acá tienen muy cerca a Bolsonaro, ¿no? Entonces sí es complicado para el país si llega a ganar esta extrema derecha.
están haciendo todo lo posible porque el candidato de la izquierda gane. Me parece que Boric ha hecho un buen papel, quizás se ha equivocado en el sentido de que ha estado como un poco a la defensiva y le responde todo a Kast en vez de él haber creado su propia campaña. Pero bueno, aquí la gente, yo estamos quedando en un barrio un poco más rico y obviamente en estos barrios José Antonio Kast está arriba, ¿no? Pero también en las comunas hay gente pobre que también va a votar por Kast y eso es lo curioso, ¿no? Lo extraño del caso. Pero bueno, lo están haciendo porque, bueno, pues Kast les está prometiendo algo que es un discurso siempre bueno, ¿no? El de la seguridad, ¿no? Aquí han soltado mucho el rollo del narcotráfico, que sí lo hay, pero no como en México, evidentemente, ¿no? Pero aquí creen que están peor que en México y le han hecho creer los medios de comunicación a la gente de que están en guerra, ¿no? Y entonces, bueno, el narcotráfico es fundamental para pararlo. Kast ha prometido prácticamente parar ello, pero también lo de los migrantes. Los migrantes les ha afectado a la gente pobre acá en Chile. Hay mucha migración de Perú, Bolivia, Venezuela. Y cuando alguien les dice, no, yo te voy a quitar a los migrantes para que tú recuperes tu trabajo, pues evidentemente van a votar por él. Y por eso, y Kast les ha prometido eso, ¿no? Boric no, Boric está más digamos, en las propuestas progresistas, ¿no? Y que seguramente Chile tendría que votar por ese personaje, pero pues no, aquí es distinto. Mucha gente quisiera a un general como Pinochet de vuelta, ¿no? Los taxistas son muy fachos, es un país verdaderamente muy facho. Incluso desde llegar a Chile es complicado, ¿no? Te tienen que validar tus vacunas, no puedes salir, o sea, tienes que guardar cuarentena, te viene a visitar la policía. Es realmente feo venir a Chile, o sea, casi no hay turistas, pues porque nadie se atreve a venir a un país donde vas a estar en cuarentena mínimo 5 días, ¿no? Y que no puedes salir de tu casa, pues ya perdiste tus días de vacaciones, ¿no? Entonces, también por eso no hay turistas. Es un país complicado y yo le digo a mi esposa que espero que realmente sí gane la izquierda, que toda esta épica les ayude, que toda esta narrativa logre sacar a la gente, porque al final aquí la clave, como en todas las elecciones, es la abstención. La elección pasada hubo una abstención de casi el 52%, 56%, entonces el reto aquí ahora en Chile de la izquierda es sacar a votar a esta gente, ¿no? Si sale a votar un poco más de ese 56%, o sea, saldrá a votar que un 60%, yo creo que Boric entonces sí podría tener el triunfo asegurado, pero si sigue la misma abstención, que ese es un poco también el sentimiento que hay, pues entonces sí podría ganar José Antonio Kast, ¿no? Ya les contaré la próxima semana, ¿no? Ya ver cómo fue. Este es más o menos el panorama. A diferencia de México, aquí no ves tanta propaganda política, ¿no? O sea, los autos no traen calcas ni eso, ¿no? O sea, es como otro tipo de campaña política, pero con la misma suciedad, ¿no? Con las mismas fake news. Del lado de la derecha han soltado muchísimas fake news del candidato de Boric, ¿no? De que era drogadicto, de acoso, y todo eso ha permeado para que sí, en efecto, gente no quiera votar por Gabriel Boric, ¿no? La izquierda pues también ha hecho su parte, ¿no? También de fake news, ¿no? Porque dice, bueno, pues ojo por ojo, pero pues quién sabe qué resulte, ¿no? El caso es que sí hay un ambiente muy, muy tenso, la gente está, sobre todo la gente de izquierda, está pues, preocupada por si gana pues, este tipo de la derecha, ¿no? Oye, Alejandro, yo tengo una pregunta. Yo digo, no estoy tan metido en la elección chilena, pero de lo poco que he seguido, a mí lo que me intriga saber es cómo se están tejiendo las alianzas entre estos dos personajes con los políticos que fueron derrotados en la primera vuelta. Porque yo creo que esa va a ser una de las claves de la elección, cómo se tejen esas alianzas. José Antonio Kast, por ejemplo, lo que hizo, buscó a un tipo que se apellida Parisi. Parisi es un holograma aquí en Chile, o sea, él quedó en tercer lugar,
no vive en Chile. Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, en Alabama, porque tiene una denuncia de que no ha pagado la pensión y tiene otras denuncias así de... Un Ricardo Anaya cualquiera. Exacto, de violencia de género y todo. Sí, yo creo que a lo mejor hasta cotorrea con Anaya. Bueno, y José Antonio Caz habló con él, estuvo en Estados Unidos, fueron con el Bank of America, buscó al Partido Republicano, etc. O sea, José Antonio Caz fue a Estados Unidos y regresó con el Acuerdo de París, y París dijo, ya salió, dijo, no, sí, yo le digo a mis votantes que voten por Caz, Boric es un comunista, bla, bla, bla. Quién sabe si se le trasladen los votos automáticamente a Caz, ¿no? Está por verse, porque el votante de Parisi, pues es un tipo que más bien no cree en la política, ¿no? Entonces, quién sabe si se le volteen. Y Boric lo que hizo, más bien, ahí sí hizo un buen trabajo, porque, bueno, termino con la derecha. Hay otro candidato, Sichel, que dijo, yo me uno con Caz, pero necesita 10 puntos mínimos. Y eran 10 puntos de derechos humanos, ¿sabes? O sea, incluso era casi como decirle, no, pues no me voy a ir contigo. En efecto, Caz no aceptó, y Sichel dijo, yo no me voy con Caz, así que, bueno, mis votantes están en su derecho de votar por Boric, ¿no? Entonces ahí se partió la derecha. Y Boric lo que hizo es que buscó a todos los otros candidatos de izquierda, obviamente integró algunos puntos en su programa de gobierno, y toda la izquierda se ha empezado a sumar, ¿no? O sea, todos. De hecho, o sea, incluso cuando salió la denuncia de abuso, o el grupo feminista también salió en apoyo de Boris para decir, no, a ver, o sea, ¿qué onda, no? Ayer Bachelet llegó hace un par de días, y ayer ya dio un mensaje. Bachelet tiene su rating acá en Chile, obviamente, pues dijo que hay que votar por Boric. Entonces, todas las fuerzas de la izquierda se están uniendo, ¿no? Por eso, pues todo el mundo dice, no, pues a lo mejor sí lo logramos, ¿no? Porque por fin se ha unido toda la izquierda, y de la ultraderecha, pues prácticamente solamente está esa ultraderecha. Yo ayer leía un reportaje, un texto que escribió Álvaro Delgado Sin embargo, que hablaba del Yunque, ¿no? Personaje, hay un personaje aquí que se llama César no sé qué, él es así como el que anda por aquí, pero pues es la ultraderecha, ¿no? Básicamente está la ultraderecha con el gobierno de Piñera, ¿no? O sea, el presidente Piñera, pues por supuesto que está apoyando a Caz, y los medios de comunicación están también con Caz, ¿no? Cuando terminó el debate hace un par de días, hubo un postdebate con los medios, y veías dos mundos distintos, ¿no? La prensa con Caz así, hable lo que usted quiera, y la prensa con Boric jodiéndolo, porque Boric en su participación, Caz lo ha acusado de que es un drogadicto. Entonces, bueno, Boric pues cayó en la trampa y salió con un examen toxicológico, y le dijo, no, mira, aquí está, ya me lo fui a hacer. Y toda la prensa se volcó en decir que el examen de Boric era falso, ¿no? O sea, y se le han pasado diciendo que es falso, y que no, que sí es un drogadicto, bla, 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 ¿no? Entonces, así están más o menos acá los medios de comunicación. Hay solamente un par que medio ayuda, ¿no? CIPER y Prensa, y Piensa Prensa, ¿no? Para la gente que nos ve, pues si quiere seguir bien lo que ocurre en Chile, pues yo creo que esos dos medios son muy buenos, ¿no? Para seguirlos, porque todo lo demás está cooptado por la ultraderecha. O sea, todo es viva Caz. De hecho, han estado inflando a Caz en algunas encuestas. Nadie cree que a lo mejor sí, o sea, hay algunos que dicen, no, es que no puede ser posible que estén tan emparejados, si pues prácticamente la gente está hablando más de Boric, ¿no? Incluso, fíjate, hubo un programa con Don Francisco, ¿no? El célebre Don Francisco entrevista a los presidenciales No me digas, Don Francisco. Sí, no, terrible. Pero fíjate que su fascismo de Don Francisco, ante Caz no tiene nada que hacer, ¿no? Incluso, así como que hasta admiraba a Boric, ¿no? Así como diciendo, no, sí, Boric, la entrevista que le hizo a Boric grave. fue fantástica, sí, véanla, está en YouTube, y la que le hace a Caz es así como muy, hasta cuando Caz le dice, no, sí, yo voy a hacer la zanja contra los migrantes, o sea, el facho Don Francisco se le quedaba viendo como diciendo, estás loco, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Entonces, está medio loco, ¿no? Mira, el domingo, de hecho, para quienes también nos están escuchando, el domingo pasado a mi esposa la invitaron los de la Brigada para Leer en Libertad, los Taibo, ahí en la Feria del Libro de la Alameda, y habló de todo esto de Chile, ¿no? O sea, dio una clase. La verdad es que yo iba a hablar, no, la verdad es que la que habló fue ella, que hizo muy bien,
y creo que explica muy bien cómo está el asunto. Entonces, también si la gente se mete ahí en YouTube y busca La Brigada para Leer en Libertad, seguro ahí va a encontrar ¿Cómo se llama ella? Se llama Ingrid Urgelles, ¿no? Ingrid Urgelles, así como Urge y L-E-S, Urgelles, y ahí la van a encontrar, porque también les puede, pues, bueno, Ingrid explica pues básicamente cómo es que alguien de la ultraderecha, después de un estallido social, logró ganar en la primera vuelta, y tiene que ver pues obviamente con las circunstancias culturales, económicas, ¿no? Medios de comunicación, la propia gente que no le gusta la violencia, ¿no? Entonces, y ya después Ingrid viene a desmenuzar tanto a Kass como a Boric, ¿no? Y esta situación de las izquierdas y las derechas en Chile, parece que lo explica muy bien, así que pues si se pueden asomar, pues estaría bueno, ¿no? Pero si no, bueno, el próximo miércoles, si depende de lo que pase, a mí me gustaría, le voy a decir a Ingrid que participe, ¿sabes? Porque órale. con nosotros, sí, órale. Porque yo creo que ella les podría dar así el ABC ya, digamos, en un corte de caja después de la elección. Si ustedes aceptan, yo trato de convencerla. Encantadísimos. Okay. Pues gracias, Alejandro, y gracias, Manuel, Alberto. Nada más para cerrar, y me parece como un elemento más que añadir. Te voy a pedir, Leonardo, si pones el mapa que te acabo de pasar, porque son elementos que también usted tiene que considerar en esto que llamamos o que se le llama geopolítica en América, y eso, porque esta elección de Chile parece que no, pero también nos puede tocar de varias maneras, y no se me refiero solamente por México, sino por América en su conjunto, particularmente en Latinoamérica. Porque usted ve que también Chile es país vecino con Argentina, con Bolivia, con Perú, que ahí ganaron las izquierdas. El próximo año son las elecciones en Brasil. Si recuperáramos Brasil y ganara la izquierda, créanme que también en términos geopolíticos se puede ir conjuntando una alianza importante y valiosa con varios mandatarios de estos países, y que creo que a la postre podría redituar pues algo bueno para las poblaciones que habitamos estos países. Y ojo también lo que está pasando en Perú, que ya le quieren dar golpe a Pedro Castillo. Estado, sí. Ese es otro tema. Pero bueno, son los escenarios que creo que vale la pena seguirlos hablando, analizando a profundidad. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, Alejandro Almazán, siempre gracias, y nos vemos la próxima semana. Y te comento también ahí, igual, Alejandro, si pudiéramos contactar a tu comandante supremo, a tu comandante suprema. Sí, no, claro, no. A ver si el lunes pudiéramos hacer un enlace para hablar sobre el resultado electoral. Sí, ok. Yo aquí le digo, no, por supuesto. Sí, aquí está. Le da un poco de pena, pero pues porque ella no es de medios, pero le diré. No, me parece que es muy importante lo que ella sabe, y que estaría bueno que lo compartiera al público, por supuesto. Además, queremos conocer a la comandancia general, precisamente, de Alejandro Almazán. Okay. Sale, vale. No, gracias, un abrazo a los dos. Venga. Bye. Gracias. Bye, cuídense.